invitada especial para el día de hoy. Finalmente, después de mostrárselas 5 veces, pues aquí se las voy a presentar. Es la doctora Jenny Del Ángel. Ella tiene un diplomado en bioética médica de la Universidad Nacional Autónoma de México, médico cirujano de la Universidad de Chiapas, pero tiene también cualquier cantidad de estudios. Ya cuando tenga tiempo, doctora Jenny, voy a estudiar todo lo que tú has estudiado. Flebolinfología y estética en Buenos Aires, Argentina, doctor honoris causa en salud en Perú, máster en salud pública en Chiclayo, la bella Chiclayo en Perú, maestría en administración de sistemas de salud, tiene también un diplomado en biotanatología, doctorado en gestión sanitaria y salud pública, tiene también un diplomado en medicinas alternativas, coordinador médico de 2 unidades médicas de salud y es directora, en este momento, director médico de Modela Spa Médico Regenérate Chiapas. Pues para mí es un placer darle la especial bienvenida y agradezco también aprovechar para agradecerle a nuestra querida amiga en común que la querida amiga Catherine Schaefer, que me hizo la recomendación de invitarte. Pues si esperas, yo por aquí te encuentro. Que se me hizo, ok, perfecto, déjame, opa, que se me vienen perdiendo aquí. Okay, aquí te voy a encontrar. Perfecto. Jenny, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, hola, muy buenas noches, Rubén, muy buenas noches, gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptar la invitación. Bueno, pues ya te presentamos y yo creo que vamos a entrar un poco en materia. Yo creo que la idea del día de hoy es tratar de revisar un tema que desafortunadamente, Jenny, es una epidemia. O sea, nosotros pensamos mucho que el coronavirus es una pandemia, pero tenemos peores pandemias desde hace mucho tiempo, como son la diabetes, como es la obesidad, como la enfermedad cardiovascular. Pero vamos a concentrarnos un poco acerca de la diabetes. Y yo creo que a pesar de que muchas personas conocen algo de diabetes, es, doctora Del Ángel, ¿qué es la diabetes? ¿Qué es lo que falla cuando tenemos diabetes? Pues mira, Rubén, y para todos los que nos escuchan, realmente la diabetes, en base a la Organización Mundial de la Salud, nos dice que es una enfermedad crónica que se produce generalmente en un órgano que tenemos prácticamente en la caja torácica, en la parte del abdomen superior, del lado izquierdo, y se llama páncreas. Y es cuando no genera suficiente insulina para realmente poder mantener niveles adecuados de glucosa por la alimentación que estamos ingiriendo. Y obviamente esa glucosa no se utiliza de una manera adecuada y nos genera algo que se llama hiperinsulinemia. Eso sería prácticamente lo que es la diabetes. Bueno, hay varios tipos también de diabetes, Jenny. ¿Cuál es la diferencia, digamos, más o menos, básicamente, cuáles son los tipos de diabetes que generalmente escuchamos? Prácticamente estamos hablando de 3 tipos de diabetes. La primera es la diabetes tipo 1, que es con la que la persona básicamente nace, porque ya es una deficiencia como tal del páncreas, en la cual no puede producir insulina o produce una insulina de muy baja calidad, que desde muy pequeños, muchas veces desde que están recién nacidos, son niños, ya están empezando a presentar descontrol en la glucosa, y eso no tiene que ver con factores externos como la alimentación, el ejercicio, el sobrepeso. Es algo prácticamente genético. Hay una deficiencia en las células de Langerhans para producir esa insulina. Y en el caso de la diabetes tipo 2, estamos hablando, bueno, en la tipo 1 se presenta en personas jóvenes, pueden ser niños, adolescentes o adultos jóvenes. Y en el caso de la diabetes tipo 2, estamos hablando de personas ya adultas, mayores de 30, 40 años, en las cuales hay factores que motivan que el páncreas deje de producir una insulina adecuada, o hay una resistencia a esta insulina, y eso hace que se generen grandes cantidades de glucosa en sangre, y por lo tanto tenemos la diabetes tipo 2. Tenemos una tercera tipo de diabetes, que es aquella que se dice que se da durante la gestación o el embarazo, y esta está inducida por diferentes factores que se generan a nivel hormonal durante el embarazo.
Esta diabetes gestacional prácticamente puede durar solo el proceso del embarazo y una vez que se da la resolución de este embarazo, el parto y nace el bebé, pues obviamente la persona controla sus niveles de glucosa y queda, diríamos, una persona sana. Pero en muchas de las ocasiones estas personas no logran resolucionar el problema por sí solos, o sea, el cuerpo no lo logra modificar. Esos niveles de glucosa siguen quedando altos, sin control, y obviamente ya es una persona que queda con diabetes mellitus tipo 2. De ser gestacional, se transforma en diabetes tipo 2. Exacto. Bueno, ahora una cosa muy importante porque yo creo que nosotros como médicos somos muy conscientes, pero realmente sé que muchos de los que están conectados tienen conocimiento de diabetes en cuanto a la enfermedad o de sufrirla o de tener a alguien, algún familiar. Y a veces el problema, Jenny, que estamos totalmente de acuerdo, la mayoría de los médicos, es que es muy silenciosa. De repente, de repente te diagnostican, pero ya el problema viene desde hace muchos años. Entonces, ¿qué deberían sospechar las personas en cuanto a síntomas? ¿Qué tipo de manifestaciones deberían tener en cuenta las personas que incluso no tienen antecedentes, digamos, familiares de diabéticos? Prácticamente entre los síntomas que nos empiezan a dar una idea de que esta persona tiene niveles descontrolados de glucosa son deseos frecuentes de orinar, están con una sed frecuente o constante tomando o ingiriendo muchos líquidos, empiezan a tener un aumento del apetito o del hambre, empiezan a comer más de lo que venían comiendo, ya sea en la cantidad que se sirven o en la frecuencia con la que se alimentan, ¿no? Por ejemplo, en vez de 3 veces, ahora lo hacen 5 veces al día. Empiezan a tener una visión como que borrosa, como que fuera vidrio despulido, un cansancio crónico, que por más que duerman, por más que se sienten, se acuesten, descansen, pues siempre se levantan como con un desgano, como una falta de energía. También pueden empezar a tener heridas que ya no sanan tan fácilmente como lo venían haciendo, sino que cada vez como que se van retrasando en ese proceso de cicatrización o empiezan a tener infecciones, inflamaciones frecuentes que pueden ser urinarias, pueden ser a nivel vaginal, pueden ser a nivel de la piel, ¿no? O a nivel de garganta. Pueden tener una pérdida repentina de peso y no siempre tiene que estar relacionado con un proceso de cáncer, que es lo que normalmente nos llamaría la atención. Y obviamente puede haber en personas mayores o que ya tienen mucho tiempo con este proceso de glucosa y no han tenido un control, un manejo, pueden llegar a tener problemas sexuales. Estamos hablando de disfunción sexual, falta de deseo, entre otros problemas sexuales que podrían estar como que dispersos o no pensándose que pueda tener relación con la diabetes, con la glucosa elevada, ¿no? Pues yo creo que es fundamental, porque yo creo que son síntomas que muchas personas tienen en este momento y como les decía yo, en la presencia de una pandemia de diabetes siempre hay que sospecharla. Ahora, cuando Jenny, las personas van con sospecha, están esperando mirar a ver cómo se diagnostica, qué métodos diagnósticos existen en este momento en la actualidad que sean sencillos para las personas entender. Pero yo creo que es muy claro, Jenny, que todos tienen yo sé que me van a medir la glucosa, pero hay algo que va más allá que la simple glucosa. ¿Por qué no nos explicas un poco acerca de estos métodos diagnósticos? Bueno, mira, hay varias pruebas que se realizan. Una de las más frecuentes que es la glucosa en sangre, que es una medición que se hace extrayendo un tubo de sangre de vena central. Y ahí nos va a mostrar los niveles de glucosa que se están manejando, pero prácticamente ese valor estaría hablándonos de menos de 2 meses de manejo, ¿no? En el cual a veces esa variación ese nivel de glucosa puede no ser correcto porque algunas personas cuando saben que les van a hacer este tipo de estudios lo que hacen es un día antes dejan de comer de todo y a veces solamente pura agua
para que cuando les hagan el estudio, aparentemente salgan con niveles bajos o dentro del control. Y esto no nos da pues realmente un valor diagnóstico para poder determinar si una persona es prediabética, diabética o está en una fase descompensada. Hay otra prueba que se hace, que es la prueba de tolerancia a la glucosa, y esa es para una persona que puede tener antecedentes hereditarios de diabetes y se desconoce si él pueda ser portador de esa herencia y poder desarrollar o estar en una fase de desarrollo. Para eso es esa prueba de tolerancia a la glucosa, en donde se hacen de 3 a 6 mediciones cada media hora, después de una ingesta grande o fuerte de miligramos de glucosa, para poder ver cómo el cuerpo va respondiendo a esa cantidad de glucosa que consumió y si realmente va resolviendo esa absorción y utilizándola. Cuando esto no tiene controles, después de la segunda y tercera toma que se hace cada media hora y se ve que esos niveles continúan siendo altos, se dice que esta persona puede ser prediabética o prácticamente, dependiendo del valor, ya ser una persona diabética. Y la tercera prueba es una que se llama hemoglobina glucosilada y para nosotros es una de las más certeras prácticamente, porque estamos hablando de que realmente aquí vamos a tener un valor real de cuánta glucosa estamos manejando a nivel circulatorio, porque es la cantidad de glucosa que se adhiere a los eritrocitos y a la hemoglobina. Por eso se le llama hemoglobina glucosilada. Y eso es lo que realmente nos va a decir si una persona que ya es diabética realmente está controlada, descontrolada o en una fase crítica. Cuando estamos hablando de que tenemos niveles por abajo del 7% de hemoglobina glucosilada, estamos hablando de una persona sana. Cuando estamos hablando entre 7 y 10, entre 7 y 9, estamos hablando de una persona descontrolada. Entre 9 y 10, estamos hablando de una persona que está en riesgo alto de tener secuelas o de tener efectos secundarios de la misma diabetes, o sea, desarrollar otras patologías anexas a la diabetes. Y cuando tenemos por arriba de 11, 12 de porcentaje de hemoglobina glucosilada, prácticamente estamos diciendo que esta persona ya está desarrollando múltiples sintomatologías o ya patologías anexas a la diabetes. Puede ser hipertensión, pie diabético, pérdida de la visión, problemas a nivel renal, insuficiencia renal, hígado graso, entre otras consecuencias que puede tener la diabetes agregada. Exacto, yo creo que es muy importante. Un paréntesis para las personas en Estados Unidos, recuerden que es lo mismo que se llama A1C. Normalmente, a veces, porque suena más largo, hemoglobina glicosilada, incluso un poco más complicada para pronunciarla en inglés, entonces por eso se abrevia A1C. Estamos hablando de lo mismo. Bueno, sabemos que hay muchos tratamientos, Jenny. Hay múltiples tratamientos. Yo creo que tú mencionaste algo muy importante que quiero enfatizar. Lo primero es que a la A1C o la hemoglobina glicosilada no se le puede hacer trampa. Lo primero. Lo segundo es que entender que la diabetes no es solamente una enfermedad del páncreas, sino lo que se llama una enfermedad multisistémica. Multisistémica. Por eso es que hay tanto problema de problemas vasculares, cardiovasculares, cerebrovasculares, en piel. Todos los órganos empiezan a fallar porque cuando hay un problema vascular, el problema vascular se extiende a todos los órganos donde llega sangre, o sea, a todos. Y por eso es que hay amputaciones del dedo gordo y por eso es que hay falla renal. Entonces, eso es muy importante tenerlo en contexto. Ahora, Jenny, como un resumen, antes de que empecemos a hablar de la parte de antioxidantes y diabetes, que es posiblemente lo más importante, es ¿cuáles son las normas generales de tratamiento que tenemos para diabetes? Cuando una persona está con un diagnóstico, ¿cuál es la expectativa de tratamiento en general en este momento de la medicina alopática? Pues mira, realmente pues estamos hablando de casi 18 años de experiencia que tengo ya como médico. Estamos hablando de que
desde que inician un manejo con hipoglucemiantes, realmente el pronóstico es muy difícil que una persona consumir este tipo de medicamentos. Al revés, lo que hemos visto es que entre mayor tiempo de evolución con la enfermedad, con niveles descontrolados o que se vayan agregando otro tipo de patologías, pues se le van agregando cada vez más fármacos que hacen que, por un lado, pues obviamente sabemos que sí apoyan, sí ayudan a mantener, a controlar, pero no realmente pueden disminuir a su totalidad o tener un control real, que eso es lo que nosotros llamamos, algunas personas, algunos pacientes dicen curarme. En el caso de nosotros hablamos de un control resolutivo, no lo hemos visto de manera alopática. Prácticamente después de algún tiempo que hay resistencia a la insulina, los medicamentos ya no están funcionando, entramos al manejo con insulina directamente más hipoglucemiantes, y ahí entra una fase donde realmente ya no hay retroceso. Al menos yo, de la mayoría de los pacientes que he visto, estamos hablando por arriba de un 95% de pacientes que inician con insulina, no he visto que retrocedan o que se la quiten. Esa es parte de la experiencia que hemos tenido en la parte alopática. Exacto. Y vale la pena aclarar, pues para nosotros posiblemente y para muchos de ustedes, la palabra alopática significa, pero para que sepan que es la medicina convencional, la medicina que depende del químico, del fármaco, solamente para aclarar. Bueno, antes de empezar, incluso el paréntesis con lo antes es, hay algo que nos beneficia a todos, Jerry. Todo, lo que todos en general, independiente que tengamos diabetes, hipertensión, cáncer, en fin, es cambios en los hábitos diarios que beneficien a todas las personas, para que la gente no se empiece, ya que vamos a empezar a hablar del nutracéutico, para que las personas no empiecen a recostarse y abusar de las bondades del inmunocal. Hay algo que se tiene que hacer y que tiene que empezar a hacer todos los días. ¿Qué medidas de salud en general, de salud pública, que tú eres una experta en eso, deberían tener las personas en cuenta en todos los casos, pero en particular personas diabéticas? Mira, pues los mismos factores que nos llevan a tener este tipo de enfermedades, que son evitar el sedentarismo, en este caso quiere decir empezar a realizar ejercicio. No te estoy diciendo que si nunca has hecho, mañana te vayas al gimnasio y te mates 7 días a la semana, pero empieza por lo menos a caminar en tu calle o a caminar alrededor de tu casa, y conforme vayas teniendo esa fuerza, esa resistencia o esa capacidad, ir aumentando la cantidad de la caminata hasta que puedas llegar a trotar. Y bueno, ¿por qué no que sea la finalidad de empezar a correr, a hacer ejercicio, ¿no? La segunda es cambios en la alimentación. Si sabemos que alimentos ricos en carbohidratos, pues obviamente nos van a generar tener una mayor oxidación y por efecto tener aumentos de la glucosa en sangre, pues obviamente cambiar la alimentación, mejorarla de tal manera que sea un poco más sana, más eficiente en base al plato del buen comer. La otra es aumentar la ingesta de líquidos, hacer actividades que te mantengan activo, que sería lo fundamental dentro de lo más básico, realmente. En personas que de alguna manera ya tienen el padecimiento o la enfermedad de la diabetes, algo muy especial que siempre se les pide es que tengas el mínimo cuidado de siempre estar revisando tu piel, tus manos, tus pies, sobre todo la parte de los pies, porque las manos es evidente, lo tenemos aquí enfrente y de alguna manera pues todos los días las estamos viendo, pero los pies a veces nos olvidamos de que si sienten o no sienten. ¿Eso qué quiere decir? Que a veces el mismo zapato nos puede generar una lesión porque no tenemos sensibilidad en los pies, y eso es lo que tenemos que revisar, hacerle pruebas, ¿sale? Mantener una higiene de tus pies. Si puedes tú mismo, hazte una limpieza de tus uñas, de tus deditos, una revisión entre cada uno de los dedos para que veas cómo está tu piel, cómo está el tejido, mantener un cuidado posterior del baño, que se mantengan secos, utilizar
no sé, spray, utilizar talcos, utilizar algunas cremas antimicóticas que te permitan tener una piel saludable a nivel de las extremidades. Otra cosa que tienes que ver en tus piernas, ¿y por qué hablo de las piernas? Porque es donde a veces por descuido y por la gravedad y la mala circulación, por problemas de neuropatía, es donde más frecuentemente se presentan lesiones en pacientes de diabetes. Y entonces es donde empieza el problema de un pie diabético porque no pusimos atención. Tenemos que ver cómo está tu circulación, la coloración de tus dedos, la temperatura de tu pie. Hay que ver la coloración y cómo están tus venas, porque también puedes tener una insuficiencia venosa aunada a un problema de diabetes y esto nos va a generar una trombosis, un derrame, cualquier otra asociación a la diabetes que nos lleven a un pie diabético, a una trombosis y probablemente a una amputación de una porción o de toda la extremidad. Y eso se puede evitar con el simple hecho de que tengas ese cuidado, de que todos los días, así como nos bañamos, así nos revisemos desde arriba hasta abajo. Nada se nos quita con hacer ese tipo de cuidado. Y si te bañas cada 2 días, pues cada 2 días entonces te inspeccionas, pero eso es muy importante, claro. Es muy fundamental. Bueno, ahora vamos a entrar en un aspecto que es importante, porque yo creo que algo que debe haber quedado muy claro a los 170,000 personas que tenemos conectadas en este momento es esto. El glutatión es esencial, pero entonces vamos a concentrarnos en el inmunocal, porque el inmunocal es ese precursor que tú y yo venimos tomando y manejando. Es ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que hace realmente el inmunocal? ¿Por qué, digamos, la pregunta hoy para cerrar este segmento de diabetes es ¿por qué yo que tengo diabetes debería tomar inmunocal? Mira, prácticamente inicié diciendo que un problema inicial en la diabetes es el páncreas. Y en el páncreas hay unas células que se encargan de secretar insulina, que son las células de Langerhans. Entonces, esas células, cuando son afectadas por una oxidación, que quiere decir un aumento de toxinas, y que empiezan a lastimar a la célula de Langerhans, y esto hace que se empiece a producir menos insulina, ya sea de calidad o que se deje de producir insulina. Cuando tú empiezas a administrar, en este caso, precursor de glutatión, que es la cisteína consolidada, esas células de Langerhans en su núcleo van a empezar a formar glutatión. Ese glutatión va a empezar a desoxidar, va a empezar a limpiar, a desintoxicar esa célula, y entonces esa célula va a empezar a trabajar de una manera correcta. ¿Qué quiere decir? Va a empezar a realizar su función nuevamente. Si la estaba haciendo en un 10%, la va a empezar a hacer en un 20, un 30, un 50 y por más del 70-80%. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué se va a traducir? Que probablemente si tú ya estás tomando hipoglucemiantes y estás tomando en grandes cantidades, bueno, el glutatión te va a ayudar a empezar a controlar esas cantidades de glucosa, de manera natural, y es muy probable que empieces a reducir la cantidad de medicamentos. Tus células van a empezar a trabajar de manera correcta, el páncreas va a empezar a producir insulina de manera correcta, se va a empezar a controlar los niveles de glucosa de manera correcta, de manera natural. Pero eso te lleva a un proceso. Como mencionabas tú muy bien hace rato, Rubén, a veces creemos que cuando tengo enfermedades de más de 10, 15, 20, 30, 40 años de tener un padecimiento, en este caso la diabetes, con una semana de estar tomando este precursor o con un mes, ya me voy a sentir como si me hubieras quitado esos años de situación de salud. Y la verdad es que tienes que darle un tiempo a tu cuerpo para que se regeneren no solo las células de tu páncreas. Recordemos que la diabetes afecta a todos los vasos circulatorios, al cerebro, al riñón, al hígado, a los nervios, a los ojos, entre muchos otros órganos más. Entonces tienes que darle por lo menos un promedio. Yo siempre les pido de 6 a 8 meses para que tu cuerpo tenga esa capacidad de regenerar la mayor cantidad posible de células, de despertar la mayor cantidad de células y entonces poder ver parte de ese resultado que tú esperas. Entonces estamos hablando de más de 3
4, 6, 8 meses para que tú empieces a ver esos controles de manera natural y que tus propios médicos te empiecen a decir, vamos a empezar a reducir medicaciones o empezar a reducir dosis de lo que tú estés tomando. ¿Y por qué no esperar la respuesta que hasta esta fecha no se había escuchado? Oiga, usted ya no necesita medicamentos para controlar su glucosa porque su cuerpo lo está haciendo de manera natural. ¿Y por qué se los decimos? Porque lo estamos viendo. Aparte de que la ciencia, que tú ya les mostraste, Rubén, ya lo demostró. Entonces, esto es a lo que nosotros les queremos llevar la información de manera natural. Gracias, Rubén. No, yo creo que es importante, ya hay un punto que tocaste hacer. Yo siempre insisto en todos los programas, es la injusticia que se lleva a cabo o la injusticia que se tiene con algunos suplementos, en este caso con este descubrimiento científico, y es no darle la oportunidad de reparar. Yo creo que nosotros que somos ahora víctimas en el planeta Tierra de tantos desastres naturales, es como si algo le pasara a tu casa después de un huracán, de un tornado, etcétera, y tú esperaras que la compañía de seguros te reconstruyera la casa en un día. La realidad es que no es una expectativa real. Nosotros se la vamos a dejar en la mejor condición posible, pero me va a tener que dar meses. Y yo creo que lo fundamental es tener esa paciencia, porque nunca vas a perder absolutamente nada. Primero porque algo que yo siempre enfatizo, Jenny, es esto. Ante la pregunta y ante la duda de que si será que es que la metformina interfiere o que si voy a tomar el donador de cisteína y va a interferir, recuerden la analogía que yo hago es, recuerden que mi cabeza es como la célula y aquí llega la metformina y empieza a trabajar como está supuesta a funcionar, como en la medicina. Y el inmunocal llega por el otro lado y ni siquiera me alcanzan a darse ni siquiera la mano. No hay interacción medicamentosa. Y algo muy importante que dijo Jenny que quiero resaltar. Muchas de las preguntas que posiblemente tú has tenido, Jenny, es, pero las células del páncreas que ya se murieron, ¿qué? Ya se murieron. Y las células después del infarto que se murieron, ya se murieron. Pero es que lo que queda, que está en el proceso de enfermarse cada vez más, ese es el proceso reparador que tú necesitas para que esas células sea el 10%. Ah, es que doctor, es que la función renal mía me dijeron que era el 10%. Pues mejor, convierte ese 10% en 20% para que esas células que te quedan logren regenerarse al punto de que compensen todo lo que se ha perdido. Nunca, nunca hay nada perdido para aumentar los niveles de glutatión. Realmente la ciencia es muy sencilla. Bueno, como te había anticipado, Jenny, queremos tu testimonio personal. Esto no lo preparamos.